Una excepción por parte de Uruguay, una gran sorpresa que sigue manteniéndose por parte de Cabo Verde. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que ha sido el empate 2-2 entre España y la selección de Cabo Verde. El equipo de Marcelo Bielsa sigue sin poder ganar en esta Copa del Mundo, lleva dos empates en sus dos primeros partidos ante las que venían a ser hipotéticamente las selecciones más fáciles o accesibles, si querías mencionarlo de alguna otra forma, del grupo, mientras que Cabo Verde jugó ante las dos más fuertes, dicho sea del paso, de este grupo y no pudo perder. Por lo cual estamos hablando de una selección que está dando muchas sorpresas en lo que viene siendo el mundial, mientras que la otra está decepcionando a más de uno, no solamente en su país, sino que en todo el continente. Vamos a empezar a hablar sobre el partido, un partido que la verdad termina siendo muy pero muy llamativo en cuanto al resultado, por lo que termina siendo el trámite, porque Uruguay hizo los méritos necesarios para poder llevarse el partido. Creo que el equipo de Marcelo Bielsa tuvo las ocasiones más claras del encuentro, pero aún así, cuando se puso arriba en el marcador, no supo cómo levantarse luego de lo que fue el empate de la selección africana. Un partido que arranca con un Uruguay tratando de ir al frente, yendo a buscar la portería de Bociña, que dicho sea de paso, el día de hoy no fue necesariamente la figura del encuentro. Me parece que el arquero de Cabo Verde tuvo una actuación de 10 puntos contra España, pero que al fin y al cabo en el partido de hoy no fue una de sus mejores actuaciones, debido a que cada pelota que pasaba cerca de su portería no podía atraparla. El balón rasante fue uno de los mayores peligros que tuvo el arco de Cabo Verde, no necesariamente porque Uruguay estuviera cerca de marcar, sino porque el arquero no podía agarrar las pelotas, se le escapaban o de repente en algún balón aéreo no salía con la seguridad que uno pensaría. Por lo cual Cabo Verde hoy por hoy me parece que no tenía la garantía de que en el arco estuvieran tan seguros como lo fue en el encuentro contra España. Contra España destacó el orden defensivo y las muy buenas atajadas de Bociña, pero en este partido me parece que lo que caracterizó un poco mejor a Cabo Verde fue su intensidad de recuperar balones para poder irse al frente y poder por ahí hacerle daño a Uruguay. Porque al fin y al cabo, Cabo Verde el día de hoy sabía que se jugaba un partido donde podía darse el lujo de meterse entre las selecciones candidatas a avanzar a 16avos de final si ganaba su próximo partido ante Arabia Saudita, siempre y cuando sacara un buen resultado hoy contra Uruguay, o de repente firmar de que su actuación en el primer partido fue simplemente una casualidad. Porque con lo que habíamos visto de España contra Arabia Saudita horas más antes del partido, uno suponía que lo de Cabo Verde podía asimilarse a lo que fue ese encuentro, ¿no? Porque Uruguay prácticamente tuvo todas las de poder ganarle a Arabia Saudita en su debut, pero en un partido donde el equipo de Bielsa solamente jugó bien los últimos 45 minutos a comparación del primer tiempo, uno pensaba que para este encuentro la selección de la selección uruguaya podía ser más de lo que había hecho en aquel estreno mundialista. Porque Arabia Saudita, con sus carencias y limitaciones, le sacó un punto, pero luego se comió 4 contra España. Y en esta ocasión, Cabo Verde, que había hecho lo mismo, sacándole un punto a España, podía de repente hoy día ser un hueso fácil de roer, lo cual terminó siendo todo lo contrario. Porque el partido arranca y tan solo en los primeros minutos, una buena falta a favor de Cabo Verde, cobrada por Lenini, termina abriendo el marcador en los primeros 16 minutos del encuentro. Porque el tiro libre tiene mucho mérito y desmérito por parte de ambos equipos. El mérito de Lenini de tener la confianza y la seguridad de querer patear al arco en una distancia que no muchos se animarían en hacerlo, y un desmérito por parte de Uruguay, porque la barrera se abre dejando un espacio limpio entre el arco y entre la portería y el balón, y Fernando Muslera, que esperaba el centro como en la mayoría de nosotros, estaba mal ubicado, por lo que el remate termina llegando en una posición donde el arquero uruguayo prácticamente no estaba muy bien colocado para poder llegar a alcanzar esa pelota. Luego de eso, Uruguay despierta, reacciona, tira remates por encima, por el costado del arco, pero como mencioné, Bociña no era garantía de nada, por lo que una sola ocasión
podía de repente cambiar el panorama del encuentro. Y termina pasando, porque tras una jugada polémica donde un jugador de Uruguay, creo que era Viñas, estaba ayudando a uno de los de Cabo Verde en ayudársele en un problema de calambre que creo que tenía, Uruguay consigue un ataque prometedor, el centro por parte de Matías Olivera, si no me equivoco, encuentra bien ubicado a Rodrigo Bentancur, la pelota da en el palo, Bociña queda prácticamente rendido y Maxi Araujo de cabeza anotaba el empate, lo cual era lo que se esperaba, porque Uruguay estaba haciendo los méritos para conseguir el gol que le diera la tranquilidad de irse al descanso, al menos con el empate. Minutos más tarde, Canovio anota el 2-1 y todo parecía estar tranquilamente controlado, porque Uruguay estaba ganando, Uruguay estaba justamente consiguiendo el resultado que todos esperábamos, porque, seamos sinceros, pocos acá pensábamos que el partido podía terminar en empate, porque Uruguay ya le había dado vuelta. En el segundo tiempo uno esperaba un tercer gol y ya con eso cerrar el partido y que Uruguay y España definan al primero del grupo en la próxima jornada. Pero tras un lateral a favor de Uruguay, Olivera se equivoca y la pelota termina en los pies de Varela, que anticipa a un Fernando Muslera que quiso ayudar a su compañero, sale dejando el arco completamente desprotegido y Varela define a placer para marcar el 2-2. En un partido que, como mencioné, nadie tenía por acá ni de cerca que terminara en empate, porque tras eso Uruguay se descontrola, no tiene muchas ocasiones claras, porque como repito, los remates al arco prácticamente no llegaron a excepción de los dos goles, porque cada remate que tenía Uruguay se iba por arriba del arco y las ocasiones cercanas Bociña no podía atraparlas, pero Uruguay tampoco las concretaba. Al fin y al cabo, Cabo Verde termina justamente apelando al contragolpe, a las recuperaciones y tratar de buscar en cuanto a sus extremos y a un número 10 como Monteiro, que a mí personalmente me ha gustado mucho su forma de jugar, terminas justamente dependiendo de estas acciones para poder conseguir el empate, mantener el empate o por ahí en algún momento ganarlo. Pero la selección de Uruguay sigue siendo una decepción muy grande, porque termina el partido, todo termina en tablas y Cabo Verde, con 2 puntos, la misma cantidad que tiene Uruguay, sale más contento porque sabe que se juega el pase a 16avos de final en su primera Copa del Mundo ante Arabia Saudita. Una selección que, dicho sea de paso, en este mundial está dando mucha, pero mucha pena, podríamos decirlo, a comparación de lo que uno imaginó de Arabia Saudita como fue el mundial pasado cuando le gana a Argentina. Porque en esta Copa del Mundo Arabia Saudita saca un punto sin saber cómo ante Uruguay y hoy día se comió una paliza ante España. Cabo Verde tampoco es la octava maravilla del mundo, pero con este juego tranquilo, moderado, sabiendo cómo buscar las ocasiones de gol, creo que tiene más posibilidades de ganarle en la próxima fecha y clasificarse al menos entre los mejores terceros, porque ya tiene 2 puntos. Una victoria le haría sumar 5 y creo que a comparación de otras selecciones tiene más opciones de poder avanzar. Cabo Verde hoy día me parece que termina siendo una selección que confirma que no fue una novedad de una sola fecha, como lo pudo haber sido por ahí otros equipos, pero confirma que es una selección difícil o al menos dura en lo que va siendo este mundial, porque no es de todos los días llegar a un mundial siendo un país de tan solo 500.000 habitantes y además sacarle un punto a los 2 más fuertes del grupo. Dos selecciones que, dicho sea de paso, son campeonas del mundo. España en 2010 y Uruguay en 2 ocasiones. Por lo cual creo que Cabo Verde tiene un gran mérito en lo que está haciendo su mundial 2026 y donde al fin y al cabo está terminando de ser uno de los caballos negros más llamativos del mundial. Porque hemos visto otras selecciones como Japón siendo un equipo que le sacó un puntazo a Países Bajos y luego le ganó 4-0 a Túnez y siendo uno de los líderes del grupo, mientras que ahora vemos a selecciones como Cabo Verde que están dando de qué hablar. Ayer en el empate de Ecuador y Curazao uno diría que Curazao está haciendo sorpresa, pero no, porque venía de comerse una goleada ante Alemania. Pero lo de Cabo Verde sacándole un punto a 2 campeones del mundo es algo que no se ve todos los días y por lo cual creo yo que hay que darle mucho mérito de lo que se está viendo en el terreno de juego. Por su parte Uruguay va a bailar con la más fea, va a jugar justamente contra España
el pase a los 16avos de final. Tiene 2 puntos, si gana hace 5 y si no gana se quedaría con 3 unidades. Por lo cual me parece que estamos hablando de una ocasión muy utópica. Porque Uruguay no tiene, creo yo, hoy por hoy argumentos para ganarle a España. Y creo que España, sabiendo que todavía no está clasificada, va a buscar la manera de ganarle también a Uruguay. Por lo que yo pienso que ese partido puede cerrar por completo el ciclo Bielsa en la selección uruguaya. Porque pongámonos en el escenario donde España le gana a Uruguay y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita, o por lo menos le saca un punto la selección africana a los árabes, estaríamos hablando de un Cabo Verde como segunda de grupo. Por lo que creo que sería algo inadmisible que uno hubiese pensado eso en un inicio en este mundial. Pero creo que al fin y al cabo estamos hablando de un estado de grupo donde todo era impredecible. Creo que nadie vio venir que Uruguay y España empaten en sus primeros partidos de estreno, pero muchos pensábamos que España se podía lavar la cara contra Arabia Saudita, lo cual termina pasando, pero no todos imaginábamos este desenlace para Uruguay. Uruguay que, si bien no es la mejor generación de su historia, de hecho Uruguay no tiene una generación tan buena como la del 2010 o incluso la de Brasil 2014, pero después de eso han ido saliendo uno que otros jugadores interesantes, pero no lo suficientemente buenos como para igualar a esas leyendas que vimos en Sudáfrica. Por lo que me parece que en este partido se confirma que Uruguay nunca pudo llegar a ser una selección fuerte o al menos tentadora para pelear en este mundial. Por lo que cierro, y ya para finalizar en el video, que Uruguay hoy por hoy está con un pie y medio fuera del mundial. Porque no lo veo realmente, si lo digo sinceramente, no le veo ganando el partido a España. No lo veo sacándole un punto ni siquiera al equipo de Luis de la Fuente. Y principalmente creo que Cabo Verde tiene muchas posibilidades de ganar la Arabia, por lo cual tendría la posibilidad mayor de clasificarse como segunda de grupo. Y por qué no Uruguay quedarse tercera con solo 2 puntos y prácticamente decirle adiós al mundial en fase de grupos como lo hizo en Qatar, y donde prácticamente nos dejen claro que Sudáfrica 2010 fue un gran recuerdo para los charrúas, pero no ha sido lo mismo posteriormente, porque Brasil 2014 quedó eliminado en octavos, en Rusia 2018 quedó en Brasil 2014 quedó eliminado en octavos ante Colombia, en Rusia 2018 quedó eliminado ante la selección de Francia, que termina siendo campeona del mundo, en cuartos de final, pero en Qatar 2022 todos recordaremos aquella eliminación épica, podríamos decirlo, a manos de Corea del Sur, cuando le gana a Portugal, y el triunfo de la Celeste frente a Ghana no termina sirviendo de nada. Por eso, para cerrar ya el video, creo que Uruguay, hoy por hoy, tiene un pie y medio fuera, y no sé si puede avanzar a la siguiente instancia de este mundial. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita que te estaré leyendo también en la caja de comentarios. Y conmigo será hasta un próximo video.